Ya chicos, como lo hicimos en clase, ustedes copiaron esta diapositiva y ahora le vamos a dar una pequeña explicación para que no nos quede ninguna duda y nadie se quede, ¿no es cierto?, con la incertidumbre de no saber bien cómo funciona, cuál es el sentido de esta diapositiva. Esta diapositiva lo que muestra es el origen de la filosofía. Nosotros siempre hablamos de filosofía, pero resulta que de algún lado salió la filosofía. Ya no nació de la nada, la filosofía no estuvo siempre. Entonces, lo que vamos a hacer acá es ver cómo fue el origen de la filosofía, o sea, de dónde surgió, por qué surgió, cuál fue la necesidad que apareció, ¿no es cierto?, en el ser humano para que ésta haya surgido. Y comenzamos. Lo primero que vamos a saber, ¿no es cierto?, que vamos ya a corroborar, es que la filosofía, ¿no es cierto?, es la búsqueda de la sabiduría. Eso nosotros lo sabemos. Sabemos que la palabra filosofía se divide en dos partes, ¿no es cierto? Filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría. Entonces, por ende, filosofía es búsqueda de la sabiduría, es reflexión, es pensamiento. La filosofía no se hace de un momento a otro, no se hace a tontas y a locas, no se hace visceralmente desde la guata. La filosofía parte desde la razón, desde el entendimiento. Ahora, como dice acá, en la parte central, la filosofía parte de la conciencia de limitación frente a la naturaleza. El ser humano, el ser humano se dio cuenta, ¿no es cierto?, cuando recién surgió la filosofía. Estamos hablando más o menos que esto surgió en el siglo VII antes de Cristo. Siglo VII, ya, viejitos. El ser humano se dio cuenta, se tomó conciencia que frente a la naturaleza no puede hacer nada. Si viene un tsunami, si viene un cataclismo, si viene un terremoto o una erupción volcánica, nosotros los seres humanos solamente podemos observar y arrancar y luego estudiar lo que pasó, pero no podemos detenerlo. Entonces el ser humano se dio cuenta que ante la naturaleza no tenía absolutamente nada que hacer. Cuando se dio cuenta de eso, que era frágil frente a la naturaleza, vino el deseo o tendencia a comprender la realidad. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta realidad? ¿Por qué pasan estas cosas? Se dio cuenta también que la naturaleza es cíclica, que cada cierto tiempo había mucha lluvia, que después la lluvia mermaba, paraba y empezaba a haber o a hacer un poquitito más de calor. Se empezó a dar cuenta de eso. Empezó a dudar de lo que él comúnmente creía y aparece esta parte de acá, que es la mirada escrutadora. ¿Qué es la mirada escrutadora? La mirada cuestionable. Aquella mirada donde yo dudo y digo, ¿será así? ¿Será así que los dioses siempre han sido los que me han mandado la lluvia? ¿Será así que los dioses han peleado, ¿no es cierto?, en el Olimpo o donde estén y que por eso ha temblado? ¿Será así que los dioses estaban enojados y por eso, ¿no es cierto?, el volcán tiró su lava? Esa es la mirada escrutadora, cuando hay duda, ¿ya? Cuando hay duda aparece esta mirada escrutadora. Ahora, ¿de dónde nace esta mirada escrutadora? Nace de la experiencia. ¿Qué significa eso? Nace de lo que el sujeto observó cuando se hizo consciente que la naturaleza lo sobrepasaba. ¿Ya? Él empezó a observar y empezó a dudar. Por ende, se dice que surge de la experiencia. Y la mirada escrutadora, al mismo tiempo, capacita para la acción prudente. ¿Qué significa esto? Que como yo tengo experiencia, como ya he vivido, como conozco un poco lo que está pasando, actúo de manera prudente. Es decir, si yo me doy cuenta que la naturaleza es cíclica, si el hombre se dio cuenta que la naturaleza era cíclica, porque eso lo observó, ¿no es cierto?, se fue a la experiencia, difícilmente va a poder pensar que cuando llueve son los dioses que están enviando agua. Él va a ser capaz, ¿no es cierto?, de reconocer que hay algo más que los dioses eran una forma a lo mejor legítima en un momento de explicar la realidad, pero que ahora esa explicación ya no queda convincente.
Entonces, como surge de la experiencia, como capacita para la acción prudente esta mirada escrutadora, ¿qué pasa? Se supera el mito. ¿Qué significa eso? Que los dioses ya no son los que hacen todo. Antiguamente, ¿no es cierto? El ser humano, toda responsabilidad se la enmendaba a los dioses, absolutamente toda. Todo sucedía porque los dioses así lo querían. Acá tenemos el concepto mito, ¿no es cierto? Narraciones poéticas que pretenden dar una explicación general a los problemas de la existencia y la realidad. Sabemos que los mitos tratan sobre el origen, sabemos que hablan de dioses. Bueno, la filosofía es la superación del mito. Frente a la experiencia, frente a la mirada escrutadora, el mito es superado. ¿Y por quién es superado? Por esto que está acá, por el logos. El logos pasa a ser protagonista, pasa a ser, ¿no es cierto?, partícipe de la experiencia y del pensamiento del ser humano. ¿Qué es lo que es el logos? El logos es razón, el logos es análisis crítico. ¿Qué significa eso? Que ya la explicación que los dioses envían la lluvia al ser humano no le sirve. Ahora el ser humano buscará y buscará las explicaciones ¿dónde? En la naturaleza, en su experiencia, como mediante, ¿no es cierto?, esta mirada escrutadora.